Como habíamos definido anteriormente, el conjunto de los números racionales está formado por todos los números que se pueden escribir como fracción. Acá vemos el ejemplo de un número entero, que es el 2, que se puede pensar como la fracción 2 sobre 1, 4 sobre 2 o 6 tercios. Esas son todas representaciones del mismo número, pero como se puede escribir como fracción, podemos decir que el 2 también es un número racional. Aparte de los números enteros, dentro de los números racionales están las otras fracciones que no se pueden escribir como número entero. Otra cosa que habíamos trabajado era la existencia del número inverso. El número inverso, yo para pensar en un número inverso, lo habíamos pensado como dos números que multiplicados me diera 1, la unidad. Acá vemos el ejemplo, 2 tercios, si yo lo multiplico por 3 medios, me da 6 sobre 6, porque para multiplicar se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Si se fijan, el 6 sextos es lo mismo que el entero. Entonces, analizando estos dos números que multiplicados me dan 1, yo puedo interpretar que donde 1 tiene el numerador, por ejemplo, en este caso el numerador del primero es 2, el denominador del segundo, ese es el mismo número. Es decir, que está invertido. Vamos a ver un par de ejemplos de cómo escribir el inverso. Menos 7 cuartos. El inverso tiene que ser menos 4 séptimos. Sí o sí tiene que tener el mismo signo, y eso es algo que tenemos que recordar. Menos un quinto, menos 5. No hace falta poner denominador 1, sabemos que si no tiene nada el denominador es 1. 3 medios, como vimos recientemente, es el 2 tercios. Son todos los inversos. Vamos a usar un poquito, vamos a acercarnos a una definición. Si A es un número racional distinto de 0, entonces 1 sobre A es el inverso de A. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque, si bien no sé si se lo dijeron en la primaria, la división por 0 no existe y ya vamos a ver alguna historia que nos explique por qué. Vamos a traer ahora el tema que sigue, que sería el exponente negativo. ¿Qué pasaba con el exponente negativo? Y fíjense que debajo del exponente negativo yo puse también la definición de exponente negativo. A la menos 1 es 1 sobre A. ¿Qué era 1 sobre A? Era el inverso. O sea que cuando yo tengo un exponente negativo, lo que voy a tener que hacer es el inverso de ese número. Ejemplos. 5 a la menos 1 es el inverso de 5. Resultado, un quinto. Recordemos que si la base es 5, entonces el inverso tiene que tener su mismo signo, no cambia de signo. El inverso de 1,4 periódico. Sí o sí, paso a fracción, cálculo auxiliar. 1,4 periódico para pasar a fracción era 14 menos 1 sobre 9. O sea que me queda 13 sobre 9. Me quedaría 13 sobre 9 a la menos 1. ¿Por qué es necesario poner paréntesis? Porque si yo no le pongo el paréntesis, el exponente está solamente con el numerador. En los números enteros no hace falta a menos que la base sea negativa. En las fracciones siempre pongo paréntesis, siempre que yo quiera que la potencia esté afectando a toda la base. El inverso de 13 novenos, 9 treceavos. Otro ejemplo más. Dice menos 2 exponente. ¿Qué significa? Que primero vamos a hacer el inverso. 7 medios y el exponente va a ser 2. Lo que yo usé acá, está escondido porque no lo escribí en ningún lado, es la propiedad de las potencias que yo, ahí lo puedo pensar como que yo tuviera una multiplicación, entonces yo puedo ponerle el menos 1 por 2, que es menos 2, podría usar el menos 1, podría usar el 2 primero. Yo elegí usar el menos 1 primero y ahora me quedó esta base con este exponente, simplemente 7 por 7, 49 cuartos. Último ejemplo. Menos 4 exponentes. Significa que voy a invertir la base
Vamos a escribirlo para que lo vean nada más, pero yo ya lo hago desaparecer. Al 1 es en el denominador. 3 a la cuarta. Recuerdo que 3 a la cuarta es 3 por 3 por 3 por 3, que es 81. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido negativo este? Si hubiera sido negativo, acá me hubiera quedado negativo. Porque el inverso, que es lo que yo apliqué cuando les usé el signo, el inverso no cambia de signo respecto de su anterior, de su número, de su fracción original. Pero ¿qué pasa acá? ¿Y el resultado sería negativo o sería positivo? Ahí tengo que recordar la regla de los signos de la potencia. Como yo voy a repetir 4 veces, el menos 3 sería menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Como lo repito 4 veces, ese menos me queda menos por menos, más por menos, y por menos me queda más de vuelta. Significa que sigue dando 81.